¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Video Informático. En esta ocasión vamos a comenzar a desarrollar un sistema de ventas con PHP, Ajax y MySQL. Lo primero que haremos es crear la estructura de nuestro proyecto para trabajar con el modelo Vista Controlador. Y posteriormente haremos algunas configuraciones para crear URLs amigables con la ayuda de un archivo htaccess. Las herramientas que vamos a utilizar es SAM, porque necesitamos un servidor local. SAM trae el servidor Apache y a la vez necesitamos una base de datos. SAM a la vez trae una base de datos MariaDB. También necesitamos un editor de texto. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Muy bien, vamos a comenzar creando la estructura de nuestro proyecto. Nos vamos a ir en disco local C, a la carpeta de instalación de SAM. Dentro de ello vamos a buscar la carpeta htdocs. Dentro de ello se crean todos los proyectos PHP. Vamos a crear una nueva carpeta con el nombre postventa. Esta carpeta vamos a abrirlo con nuestro editor de texto. Lo voy a arrastrar en Visual Studio Code y lo voy a soltar. Vamos a cerrar la ventana de bienvenida y vamos a comenzar creando directorios. Vamos a darle clic en New Folder. El primer directorio se va a llamar Controllers. Después necesitamos un directorio con el nombre Models. También necesitamos un directorio Views. También vamos a crear otra carpeta con el nombre Config. Otra nueva carpeta con el nombre Asset para almacenar los estilos y los scripts. En la raíz vamos a crear un archivo con el nombre index.php. Dentro de ello vamos a escribir las estructuras de HTML5. Dentro del body con un H1 vamos a mostrar un hola mundo. Vamos a guardarlo. Nos vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a abrir una nueva pestaña. Vamos a escribir localhost y el nombre de la carpeta que lo hemos llamado dentro de htdoc, postventa. Nos está marcando un error porque nos falta activar el servidor Apache. Vamos a activarlo. Ahora sí, vamos a actualizar y listo. Ya nos muestra el mensaje hola mundo. Ahora vamos a crear URL amigable. Nos vamos a regresar en nuestro editor de texto. Antes que nada vamos a intentar acceder a una carpeta específica. Dentro de config vamos a crear una nueva subcarpeta con el nombre app. Y vamos a acceder a esta carpeta dentro de nuestro navegador. En la URL vamos a escribir la carpeta config. Y nos muestra todas las subcarpetas que contiene esta carpeta. Vamos a hacer algunas configuraciones para denegar a acceder a las carpetas. Nos vamos a regresar en nuestro editor de texto y vamos a crear un nuevo archivo .htaccess. Dentro de ello voy a pegar estas 5 líneas de código y te voy a explicar para qué sirve cada una de ellas. Vamos a comprobar con la primera. Vamos a cortarlo, vamos a guardarlo. Nos vamos a regresar a nuestro editor de texto y vamos a actualizar. Nos dice acceso prohibido y estamos denegando a acceder a las carpetas. Con la segunda línea vamos a activar el motor de las redirecciones. Esto nos va a servir para configurar URLs amigables. Con la tercera línea estamos verificando si un directorio por el método request es válido. Lo mismo con la cuarta línea, si un archivo es válido. Última línea, estamos haciendo algunas configuraciones para almacenar en una variable llamada URL todo lo que contenga después del archivo index.php. Sería después de la ruta principal. Si almacenamos una URL home, este home se está almacenando dentro de la variable URL. Para comprobarlo vamos a guardarlo, nos vamos a regresar en index.php, vamos a quitar toda la estructura de HTML5, vamos a abrir las etiquetas de PHP y dentro de ello con un echo
Vamos a mostrar lo que tenemos por el método get de URL. Este URL es el mismo que estamos configurando en el archivo htaccess. Vamos a guardarlo, vamos a irnos en nuestro navegador, vamos a actualizar y listo. Ya tenemos almacenado en la variable URL que le estamos pasando después de la ruta principal. Ahora vamos a hacer algunas validaciones. ¿Qué pasaría si no le pasamos ninguna URL? Nos va a marcar un error. Nos dice que no encuentra la variable URL. Para solucionar el problema, vamos a quitar esto y vamos a verificar con empty. Empty quiere decir si no existe la variable por el método getURL, pero lo vamos a negar. Si no existe por el método get la variable URL, ahora en caso contrario diría, si existe por el método get la variable URL, vamos a almacenar ese mismo valor URL. Caso contrario, con dos puntos, vamos a indicarle que va a ser home/index. Vamos a guardarlo y vamos a imprimirlo. Para imprimirlo, todo el código lo vamos a almacenar en una variable ruta. Con un eco vamos a imprimir esa ruta. Vamos a guardarlo, nos vamos a regresar a nuestro navegador, vamos a actualizar. Listo, no le estamos pasando ninguna URL, nos está mostrando el home index que le hemos especificado en el else. Pero si lo pasamos, nos va a almacenar en la variable ruta lo que estamos pasando por la URL. Muy bien, vamos a hacer algunas configuraciones para indicarle cuál de ellos va a ser el controlador y el método. El primero que le pasemos de la ruta principal vamos a utilizar como controlador y posteriormente el método después va a ser el parámetro. Nos vamos a regresar a nuestro editor de texto, vamos a quitar este hecho y vamos a crear una variable. Primero vamos a convertirlo en un arreglo nuestra ruta. Para ello vamos a decirle, vamos a crear un arreglo con el nombre array, va a ser igual a una función de PHP exploit para convertirlo en un arreglo. Lo primero que nos pide es un delimitador. El delimitador va a ser el slash. Entre comillas se lo vamos a pasar el slash, después se lo pasamos la ruta. Ahora vamos a imprimirlo. Nuestra variable array. Vamos a guardarlo. Nos vamos a ir a nuestro navegador y vamos a actualizar. Ya tenemos un arreglo. En el índice 0 vamos a utilizar para el controlador, el índice 1 para el método, el índice 2 y el índice 3 así sucesivamente para los parámetros. Vamos a crear otra variable con el nombre controllers. Va a ser igual al array en el índice 0. Vamos a crear otra variable con el nombre método. Va a ser igual. Vamos a indicarle que el método va a ser por defecto index. Vamos a crear otra variable con el nombre parámetro. Vamos a inicializarlo a vacío. Y posteriormente vamos a hacer algunas validaciones para verificar si existe el método. Para ello vamos a indicarle empty. Empty quiere decir si no existe, pero lo vamos a negar. Si existe,
en el array, en el índice 1, vamos a verificar que ese campo sea diferente de vacío. Array, en el índice 1 sea diferente de vacío. Si el array en el índice 1 es diferente de vacío, se lo vamos a almacenar en el método. Va a ser igual al array en el índice 1. Después del if, mediante printr, vamos a verificar el método. Vamos a guardarlo. Nos vamos a regresar en nuestro navegador. Vamos a actualizar. Nos va a mostrar el index, porque le estamos pasando en la URL el método index. Si le pasamos registrar, tenemos el registrar. Si no le pasamos ningún método, nos va a mostrar por defecto el método index, ya que así lo hemos indicado. Ahora vamos a hacer algunas validaciones para verificar el parámetro. If empty, si existe en el array en el índice 2, vamos a verificar. Para ello nos vamos a copiar y lo vamos a pegar, pero vamos a validar en el índice 2. Si es diferente de vacío, vamos a recorrerlo con un for. Vamos a comenzar desde el índice 2 y vamos a recorrer toda la cantidad del arreglo con cont. Se lo pasamos el array. Dentro de ello se lo vamos a almacenar en nuestra variable parámetro. Vamos a hacer la concatenación punto igual, va a ser al arreglo en el índice i, punto, y se lo vamos a concatenar para que no lo separe con una coma, punto y coma. Vamos a comprobarlo. Vamos a imprimir mediante un eco primero el controlador. Después vamos a imprimir el método. Y por último vamos a imprimir el parámetro. Vamos a guardarlo. Vamos a actualizar. Ya tenemos. El primero es el controlador. Después va a ser el método. Si le pasamos otro método, registrar, va a almacenar y posteriormente podemos pasarle un ID para editar. Ahora lo que faltaría es eliminar la coma del parámetro. Si le pasamos más parámetros funcionaría perfectamente, pero vamos a quitarlo la última coma. Para ello vamos a utilizar una función de PHP para removerlo. Después del for, parámetro va a ser igual a trim. Vamos a quitar el último carácter. Se lo vamos a pasar la variable parámetro, coma. ¿Y qué carácter vamos a quitar? Vamos a quitarlo la coma. Vamos a guardarlo. Y para comprobarlo, vamos a verificar solamente el parámetro. Vamos a guardarlo. Vamos a regresar en nuestro navegador y vamos a actualizar. Listo, ya no tenemos el último coma. Ahora vamos a crear una variable con el nombre dir controller para almacenar la ruta de nuestra carpeta controllers. Va a ser igual nuestra carpeta controllers y lo vamos a concatenar nuestra variable controller que hemos definido. Y por último vamos a concatenarle la extensión .php, punto y coma.
Ahora vamos a verificar si existe esta carpeta, este controlador en ese directorio con un if. File exist. Se lo vamos a pasar el controlador. Si existe ese controlador, vamos a requerirlo. Require once. Vamos a requerir ese controlador. Y vamos a hacer una instancia. Controller va a ser igual a new controller. Posteriormente vamos a verificar dentro del controlador si existe un método. Method exist. Recibe dos parámetros, primero el controlador, luego el método. Si existe el método, vamos a traer dentro del controlador, vamos a llamarlo controller, vamos a traerlo su método. Si ese método tiene parámetro, también lo vamos a llamar parámetro. Caso contrario, si no existe el método, vamos a mostrar un mensaje que diga no existe el método. En el else, en el controlador también vamos a utilizar un else. Con un eco vamos a mostrar no existe el controlador. Vamos a guardarlo, nos vamos a ir en nuestro navegador y vamos a actualizar. Vamos a quitar toda el URL. Simplemente nos vamos a quedar con la URL principal. Nos muestra el mensaje no existe el controlador. Ahora para comprobarlo nos vamos a ir en nuestra carpeta controller y vamos a crear un nuevo archivo con el nombre home.php. Dentro de ello vamos a abrir las etiquetas de PHP y vamos a crear una nueva clase, class, y el nombre de nuestro archivo, home. Vamos a guardarlo, nos vamos a ir en nuestro navegador y vamos a actualizar. Nos sigue mostrando no existe el controlador. Nos vamos a regresar en index.php y vamos a verificar. En el file exist estamos verificando el controlador. Debemos verificar el directorio y posteriormente requerirlo el directorio. Luego hacer una instancia de la clase. Vamos a guardarlo. Nos vamos a regresar y vamos a actualizar. Listo. Ahora nos está mostrando el otro mensaje. No existe el método. Nos vamos a regresar en home.php. Dentro de nuestra clase vamos a crear un método function. Vamos a crear el método index. Como parámetro no solo vamos a enviar nada. Y dentro de ello, mediante un eco, vamos a mostrar un mensaje que diga mensaje. O simplemente funciona el método. Vamos a guardarlo. Nos vamos a regresar en nuestro navegador y vamos a actualizar. Listo. Ya estamos recibiendo el mensaje desde el método. En el próximo video vamos a continuar trabajando haciendo algunas configuraciones para hacer una conexión de nuestro controlador con el modelo.